Y una parte en el segundo día es que tú haces la terapeuta te pregunta, ¿qué te gustaría preguntarle? Y tú haces una lista de las preguntas. Y Ah, cuando ya. estás procesando, a veces comienzas a escuchar las respuestas a todas estas Esas preguntas. No, entonces yo sentí eso y también he sentido una paz. No quiere decir que se me ha ido la tristeza, que ujú. no tengo recuerdos, pero ya no estoy como que estancada, porque por un tiempo me sentía un poco estancada en la depresión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos está escuchando. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Rutas Reflexiones de la Vida. Yo soy Norma Moreno. Bienvenidos. Hoy en Rutas tenemos como invitada a mi amiga y colega Amanda Ercilla Treviño, quien es terapeuta y tiene su licencia como trabajadora social clínica con más de 20 años de experiencia. Ella se especializa en trabajar con adolescentes, adultos jóvenes, mujeres, padres y familias. Su prioridad es proveer servicios de terapia en español. Su pasión es trabajar con la comunidad inmigrante. Ella apoya a personas que sufren con depresión, ansiedad, duelo o trauma en el estado de Virginia. Además, trabaja en el sistema escolar público de ese mismo estado. Hola Amanda, gracias por aceptar mi invitación para platicar sobre este tema del duelo, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias Norma, gracias por invitarme, y por traer este tema que es tan importante, ¿no? De platicarlo, pero también es una pasión para mí. O sea, este tema de cómo lidiar con el duelo, las etapas, e informarnos más sobre cómo nos podemos ayudar y apoyar uno mismo, al igual que a las otras personas, porque todos en esta vida pasamos duelos y a veces no necesariamente es perder a una persona, ¿verdad? Es el duelo también quizás de perder un trabajo, de cambiarse de país, o sea, de dejar el país de uno y irse a otro país. Ahí también hay un proceso de duelo. Entonces, es un tema que me apasiona mucho y me alegra mucho que me hayas invitado acá a conversar contigo. Bueno, como tú dices, ¿verdad? El mudarse, el tener que dejar su país, su comunidad, para irse a otro país. ¿Cómo tú te puedes identificar con estos cambios? Pues yo soy originalmente de Perú. Nací en Perú y llegué acá a Estados Unidos, a Virginia, a los 4 años. Entonces, tengo recuerdos así bien vagos, ¿no? Pero uno de los recuerdos que tengo era que lloraba mucho y más que todo recuerdo que era parte de eso era porque yo tenía muchos primos en Perú. Y nuestra rutina era que todos los primos que eran más o menos de mi edad, corríamos en la casa de la abuelita, jugábamos a las escondidas, hacíamos y tengo así como de nuevo recuerdos bien vagos. Y después cuando llego a este país, no hablo el idioma, mis padres no hablan el idioma, me ponen en una escuela y siento que no me puedo comunicar y todo es extraño. Y una de las cosas que recuerdo que mi mamá me decía es, llorabas todos los días y llegabas a la casa y decías, los niños de la escuela lloran en inglés y yo lloro en español. Y me decía, mi mamá dice, ¿cómo es eso? Es que ellos dicen mam, y tú decías, mami, mami, mami. Entonces, Oh. era como que, y bueno, fue una transición que de nuevo, a tan pequeña edad, ¿no? Pero yo también observé ese duelo en mis padres, ¿no? Cómo mi papá lloraba, mi mamá cuando hablaba a la familia. En ese tiempo, llamar a Perú costaba demasiado, pero era Ujú. algo que lo hacían, era una rutina llamar y conversar y que los minutos, y no era como ahora, no, y me acuerdo que también parte, yo creo que ese duelo era como que negociar,
¿no? ¿Cómo mantengo la identificación Identidad. Ujú. identidad cultural, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi apartamento donde vivíamos era como un Peruvian bubble, como una burbuja peruana que tú veías a Machu Picchu, veías esto, pero de ahí salíamos y estábamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un ejemplo, pero también, no, muchos ejemplos también para personas con las que he trabajado que pierden un trabajo inesperadamente. No, ese es también otro proceso de duelo. Y el que nosotros más nos familiarizamos es el duelo de perder también a una persona muy querida, ¿verdad? Así Sí, que es de tantas diferentes maneras. fíjate, y la fase del duelo tiene, pues, sus pasos, tiene su proceso, pero me imagino que también cuando perdemos a esa persona querida y no estamos cerca, ¿verdad? Y creo que, pues, para la comunidad inmigrante es algo que el proceso puede ser un poquito diferente también, porque hay 5 etapas del duelo. No sé si te Ujú, gustaría, como quien dice, ah, vamos a repasar cuáles son esas etapas y también, pues, cómo se vería esto en la comunidad hispana o en la comunidad inmigrante. claro. Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra que nos introdujo estas 5 etapas y recientemente también hay otra etapa que la han agregado como en la sexta etapa, que es encontrar un propósito, un significado, ¿no? A la pérdida. Ujú, Pero las primeros 5 etapas son la primera, negación. Y algo que hay que tener en cuenta es que estas etapas no son lineales, que quiere decir que no necesariamente pasan en orden. Pueden pasar que, ¿no? Pero las etapas son la primera, negación, que no puedo creer que esto está pasando. No puedo creer cómo, o sea, no creerlo, decir, no, solamente se fue de viaje. Y es algo que incluso en nuestra cultura latina, ¿no? Hay muchos padres que les dicen eso a sus hijos cuando ujú, la abuelita quizás falleció o un ser querido falleció en la familia. No, ¿sabes qué? Tú te vas a hacer cuenta que se fue de viaje y se ha ido de viaje por largo tiempo. Y entonces no darle esa oportunidad, porque realmente el duelo es un regalo, ¿verdad? De aceptar, porque algo que nos va a pasar a todos es que no vamos a morir. O sea, nadie va a salir de esto vivo, ¿verdad? eso es lo único que Nadie. tenemos, esa es la certitud de la vida, de que nacemos y morimos. Exacto. Entonces, ¿cómo en nuestra cultura podemos preparar a nuestros niños, a nuestros Ujú, adolescentes, incluso a uno mismo, ¿no? A ujú, valorar esta etapa y el regalo que recibimos de fortaleza. Pero de nuevo, la primera etapa es negación, que a veces es, no, no puedo creer que esto ha pasado, me voy a inventar otra historia, ¿verdad? ujú, ujú, La segunda es ira, ¿no? Y ira a veces se representa en pensamientos como, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esto tuvo que pasarle a mi hijo? ¿Por qué fui yo? No, entonces, aunque ujú, no necesariamente quiere decir que estoy dándole, no sé, tirando las cosas en ira, es simplemente esa sensación de ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi ser amado? No, entonces es una ira, es encontrarse enojado, que es normal, es normal. La otra es negociación. Entonces es, por ejemplo, muchas personas que han perdido a alguien dicen, ay, pero si yo hubiera ido a buscarlo, no siempre yo lo iba a buscar, pero esa noche no lo fui a buscar. No, no le respondí la llamada. Si le hubiera respondido la llamada, entonces quizás esto no hubiera pasado. Entonces, como negociar, como que no, a lo cual también eso a veces nos lleva a culpabilidad. ¿Verdad? Que es otro tema, pero a veces ahí es donde se complica ujú, el duelo también, ¿no? fíjate.
Y el otro es depresión. La depresión que es llantos. A veces hay personas que se quedan estancadas en esta etapa y es personas que después de tantos años, a veces que han perdido quizás el ser amado, no pueden detener el llanto. No está ahí tan ahí porque todavía siguen en esa depresión. Esta es una etapa normal, pero es importante, sentirla, darnos el permiso y a veces también en nuestra cultura, o sea, nos dicen: "No llores, no llores, que no lo estás dejando Mm, descansar, no lo estás dejando descansar en paz, su espíritu no va a descansar si tú sigues llorando". Entonces, lo cual a veces, pues, nosotros pensamos que hasta con nuestras lágrimas, pues, le estamos haciendo daño. sí, fíjate, sí. Sí, sí, entonces es algo que yo creo que es importante darnos cuenta de que es una etapa normal. Hay que aceptarla, hay que incluso darle la bienvenida a esos sentimientos, porque cuando uno los rehúsa o como también en nuestra cultura, especialmente con los hombres, ¿verdad? Los hombres no deben de llorar. Ujú, Entonces se van, incluso voy a dar un ejemplo, de alguien que perdió a su mamá y recuerdo, que cada vez que le daba por llorar, se iba a esconder al baño y ahí lloraba. Entonces mm. pensábamos que quizás estaba teniendo un problema estomacal, pero no, después me acerqué y escucho los llantos, pero no podía llorar delante de otros, ¿no? Entonces, es darse ese permiso, ¿no? Y aceptar que perder a alguien es muy doloroso, ¿verdad? O perder algo muy significativo es doloroso. Claro. Y al final es la aceptación, ¿no? Es aceptar, pues esto me pasó, he perdido y aceptar que, bueno, mi vida ha cambiado. No quiere decir que uno dice, bueno, qué bueno que esto pasó. No, es simplemente, pues, sí pasó esto, mi vida ha cambiado, ya no es igual sin esta persona, sin este trabajo, sin esta relación, pero pues puedo seguir adelante, ¿verdad? Ujú. Y ahora la sexta etapa que han introducido es encontrarle significado a la pérdida, encontrar como un significado más profundo. Quizás esto tuvo que pasar porque estaba sufriendo mucho. Los que tienen creencia en Dios, ¿no? Dios lo llamó a estar con él, ya está descansando. Sentir quizás la tristeza va a estar ahí, pero sentir una paz con esa tristeza. Fíjate, y cuando estabas mencionando sobre la aceptación, ¿verdad? De todo esto, de la pérdida, esta sexta etapa también nos da el permiso de sentir alegría, esperanza, de poder decir: "Okey, sí", no es de que, como tú dices, ya, pues sí, ya pasó, ya estoy bien, tara, pero es más que nada encontrar esa alegría, esa paz, y que está bien, y que está bien. Déjame, fíjate, en la ira, porque como tú dices, no es lineal, no es de que Ujú, esto pasa y después esto pasa y después esto pasa. Es como un un lazo que está todo revuelto. Algunas veces vas a sentir la negación y después vas a sentir, la depresión y después vas a estar aceptando y después vas a estar con la ira. Pero la ira también puede ser con la ira con la persona que murió, ujú, que ¿y por qué no se cuidó? ¿Y por qué no buscó? Si hubiera hecho esto, quizás. Entonces, ujú, también hay que estar muy consciente de que algunas veces la ira no es con nosotros mismos, con lo sucedido, es con la persona que murió. ujú, Y es donde tú dices la culpabilidad de que: "Ay, ¿por qué le estoy echando la culpa a esto?". Pero es parte de que, como quien dice, tu cerebro está tratando de procesar esta pérdida. exacto, procesar esta pérdida. Y hay veces las personas que se quedan como estancadas Ujú, en una de estas etapas es porque no se están dando el permiso de pasarlo o están escuchando mensajes de su familia, ¿no?
como te digo, no, 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 ya, ya, o sea, ya pasó, ya tienes que Ya seguir con tu párale, vida, ya párale. ya está descansando en paz, no lo estás dejando descansar a Ujú, la persona en paz, no, no, su espíritu no va a descansar. Entonces, es decir, no, o sea, estás pasando las etapas normales, te entiendo, y la mejor manera que uno puede apoyar es simplemente escuchar, diciendo, entiendo que esto es muy doloroso, y si uno comparte este duelo, también es doloroso para mí, y estamos juntos en esto, y estamos juntos en esto. Y para los niños es tan importante. Tengo una amiga que recientemente me dijo que pues su suegro estaba falleciendo. Y entonces ella me llamó, me dice, mira, te quiero hacer una consulta porque su suegro estaba muriéndose de cáncer al páncreas, pero me dijo, tengo una niña de 14 años y un niño de 9 años y no sé si debería de traerlos conmigo a estar en estos últimos días de la vida de mi suegro, porque ella quería estar con su esposo, con el suegro. Me dice, pero mi esposo me dice que no traiga a los niños, que ellos no tienen que verlo así, que ya después le decimos que ya no falleció, pero los niños tenían una relación muy bonita con su abuelo. Entonces, mi sugerencia para ella fue: llévalos. Tú les estás dando el regalo de poderse despedir, de ujú, poder, ver, ¿no? Esta porque es una etapa, la etapa de muerte, o sea, y esa transición es como cuando uno nace, ¿no? ujú, Entonces, o sea, es darle y preguntarle, darle el respeto al niño y al adolescente. Deseas ver a tu, no, a tu abuelo, decirle, mira, esto es como va a estar, ya no va a estar como lo vimos hace 2 meses, esto es ujú, como está, no está tomando medicamentos muy fuertes, y pueda que no puedas tener una conversación como tú quieras, deseas, ¿no? Darle ese control que si quieren, ujú, y si dices, sí quiero estar ahí, pero me da ujú, miedo, que es algo muy normal, decirle, ¿qué te ayudaría? ¿Quieres que te agarre tu mano? ¿Quieres llevarte un peluche? ¿Qué te ayudaría? ¿O prefieres solamente quedarte afuera de su cuarto y quizás escribirle una carta o quizás hacerle un dibujo, ¿verdad? Entonces, esa fue la conversación que tuve con ella ujú, solamente hace 2 semanas y me acuerdo que, pues, me llamó luego y me dijo: "¿Sabes qué? Traje a los niños". Mi esposo finalmente, cuando le dije nuestra conversación, dijo: "Pues, okey, está bien, tráelos", y los trajo. La adolescente de 14 años estuvo ahí en todos los últimos días de su abuelo con su papá, agarrándole la mano al ujú, papá y al abuelo, diciendo cuánto lo amaba a su abuelo, que muchas gracias por todos estos recuerdos tan bonitos. Entonces, ese sentido, como nosotros le decimos en inglés, closure, poder ujú. tener como una Un cierre. experiencia, un Sí. cierre, ¿verdad? Un cierre de que me pude despedir, le agarré su mano cuando respiraba y fue también mi opción. Fue mi Ujú, decisión. Entonces, a veces nosotros, especialmente en nuestra cultura latina, pensamos que pues los niños no saben, nosotros hay que decidir por ellos porque nosotros sabemos mejor. Pero es ujú, ese respeto que uno les puede dar preguntándoles y dándoles opciones. Ellos recuerdan eso. Ellos recuerdan que uno los respetó, ¿no? Y también les demos herramientas, ¿no? En cómo lidiar con esa situación y estamos con ellos juntos en ese proceso del duelo. claro. Fíjate, gracias por compartir, eh, cómo tú estás presente con con tu comunidad, con tu familia, con tus amistades. Me recordaste de que en mi familia, no puedo hablar de todos los mexicoamericanos, mexicanos del valle, pero en mi familia se acostumbraba mucho tomarse fotografías con el difunto, como un recuerdo de cuando estaban ellos en la funeraria. También parte de eso es
pues, más que nada era la conveniencia de que, pues, no tengo con quién dejar a los niños, entonces los tengo que llevar conmigo a la funeraria. Ya no, como tú dices, no es tanto preguntarles: "¿Quieres ir?", es de que no tenemos que ir, porque, pues, es parte de y no tengo con quién dejarlos. Entonces, estabas presentándoles o introduciéndoles sobre, pues, esta parte de la vida, ¿verdad? En, un funeral al cual yo, fui, y, pues, tomé parte más que nada de cómo las cosas se iban a manejar. Había niños que tenían una muy buena relación con la persona que murió. Entonces, una de las cosas que en ese entonces dije yo: "¿Qué podemos hacer para que los niños puedan procesar todo eso?". Y tú lo dijiste, hasta tú y dije yo: "Ah, mira, no estaba yo tan mal". Les di teníamos hojitas y teníamos, pues, lápices, plumas, para que ellos escribieran una carta y que Ujú, se la pusieran ahí con el difunto, ujú. como para también una para le decíamos para que los acompañen, para que sus últimos pensamientos la acompañen a la persona que murió. Entonces, haz de cuenta que recibí un poquito de crítica de una o 2 personas adultas, ya personas de la tercera edad, de que, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ujú. Dije yo, pero es parte de darles a los niños una manera de expresar lo mucho que ellos amaban a esta persona, ¿verdad? Entonces ellos, si no podían escribir, pues un dibujito, algo, ¿verdad? Y que lo pusieran, y que lo pusieran ahí en el, ay, ¿cómo se dice? Donde ponemos a nuestros difuntos. Se me olvidó. El ataúd. El ataúd. Gracias, se me pasó. Bueno, entonces ahí lo ponemos. Fíjate que al final del día, esas 2 personas que me habían criticado por esta actividad, ellas también lo hicieron, Mm, y ella también lo hicieron y pusieron su cartita dentro del ataúd qué para acompa bello. para poder acompañar a la persona, ¿verdad?, que ellos amaban y empezar ese duelo. Ujú, Entonces, cuando exacto. tú lo mencionaste, dije: "Ah, no, pues no estoy tan mal". Sí, no, perfecto, qué hermoso que hiciste eso, Norma, ¿no? Y hay veces necesitamos, creo, más personas, así que de una manera muy, muy respetuosa y muy, no decir a la persona que, no, ya sea la más cercana a la persona que ha fallecido, ¿qué te parece esto? Ujú, ¿No? O una pequeña sugerencia, mira, esto funcionó muy bien para mi familia en pensar en los niños, ¿no? Y en pensar en los adolescentes, ¿no? Y hay veces lo que pasa también es, creo que algo como un mito, ¿no? Que a veces el que está llorando más, el que está expresándose más, es el que está peor. peor. Más bien, el que Es está, el que siente más el el que duelo. sí, sí, exacto. Y uno dice, ay, pero ¿cómo va a poder superar esto? Más bien, esa persona es la que va a estar mejor. Ujú, El que uno tiene que tomarle más atención es la persona que no habla y que no quiere estar ahí. Y cuando tú le hablas del tema, te dice, todo está bien. ujú, No, que está entonces, calladito. el que está calladito, no. Ujú, Entonces, y no quiere decir que no le duele. No quiere decir que es algo, o sea, especialmente para los niños, pero parecía que estaban jugando, o sea, no sintieron. ujú, Ellos están observando en la etapa de desarrollo que ellos están, pues jugar es la manera que van a lidiar con muchas sus emociones, ¿verdad? Entonces es aceptar y reconocer, todos estamos sintiendo esto de una manera diferente. Sí, pero claro. qué bonito que ofreciste esa sugerencia. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y fíjate que realmente cómo poder procesar todo estas etapas.
¿verdad? Como algunas veces estamos tan preocupados de que si estoy llorando mucho, si no estoy llorando nada, o, ¿verdad? Durante esa etapa de depresión, Ujú, algunas veces lo que les digo yo a mis clientes es de que si te vas a permitir sentir, no estancarte, pero sentir ese sentimiento, ujú, ¿por qué no ponemos, como quien dice, el timer, ¿verdad? Unos cuantos minutitos, 5, 10 minutitos, y realmente ponerle atención y sentirlo. Si necesitas tener ese llanto hasta decir, ¡ah! Permítete por esos 5, 10 minutos, lo vas a sentir, lo vas a estar poniéndole atención. Pero después de esos 5, 10 minutos, es de que, gracias, lo sentí, sé que lo estoy sintiendo. En 5, 4, 3, 2, 1, necesito regresar a mi vida, ya sea al estudio, ya sea al trabajo, ya sea al cuidado de la casa, ya sea al cuidado de tus mascotas, lo que sea. ujú. Pero por esos 5 o 10 minutos lo sentiste. Y si lo tienes que volver a hacer, no nada más es de que una vez al día. Cuantas veces necesites hacerlo, pero sentirlo en vez de lo que hacemos, de que lo sentimos todo el día y nada más estamos tas, 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 y no le estamos poniendo atención porque según esto estamos cocinando, que estamos limpiando, que estamos haciendo eso, que estamos manejando. No le estamos dando el espacio, el respeto a ese sentimiento que Ujú. realmente necesitamos. No estoy también, ojalá y que no salga de que ustedes lo están haciendo mal. No, esa es la manera que algunas veces lo tenemos que hacer cuando estamos manejando, cuando estamos cocinando y todo eso. Pero si tenemos la oportunidad de hacerlo por 5 minutos, por 10 minutitos, darle ese espacio y algunas veces nos da mucho miedo sentir, Sí, porque ¿qué tal y si me quedo ahí? No quiero sentir ese dolor porque me duele. Pero la cosa es de sí, que precisamente por eso ponemos un timer y después contamos 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. Y ahora hay que seguirle. sí, sí, exacto. Yo te puedo, pues, mira, una de las razones, este tema siempre me ha interesado mucho, Ujú, pero una de las razones que ahora me siento todavía más interesada en el tema, es porque he tenido muchos clientes, ¿verdad?, que están pasando un duelo y he estado tratando de, pues, mejorar la práctica en cómo poder, tratarlo está mejor de una manera, ¿verdad? sí. Entonces he aprendido muchas cosas, pero aparte de eso, personalmente, hace un año mi hermano falleció. Entonces, mi hermano de 42 años, que fue algo muy inesperado. Entonces, lo que tú dices Mm, exactamente, o sea, es lo que yo sugiero, pero también lo practico. Me acuerdo que pues hace una semana fue su aniversario de su ujú, fallecimiento. Y muchas veces durante este año, pues he ido con mi mamá a acompañarla al cementerio y ahí he estado con ella, pero necesitaba yo un tiempo yo sola porque ujú. quería llorar como que me salga todo, porque a El veces uno está como quejido, sí, sí. sí, porque a Ujú, veces uno está trabajando, estás llevando a ujú, los niños a la escuela, ujú. estás haciendo otras cosas, o sea, no te puedes también dejar, no tienes ese como que, okey, me voy a llorar ahorita sí, porque no, o sea, respiro profundo y a veces sí, es darse un momentito en el baño, Sí. pero, pues, saber que uno, pues, tiene sus obligaciones, ¿verdad? Pero ese día salí del trabajo Ujú, y fui al cementerio y dije, voy a pasar yo sola ahí en el cementerio. Y llegué ahí, me recosté al lado de su tumba, me puse el suéter que tenía, me lo puse sobre la ujú, cabeza y lloré, y lloré, y lloré, y como conversando con él, y yo lo escuchaba, o sea, era así como una plática que tuvimos. Y después te digo que me fui y me sentí tan bien, me sentí como que, no, y dije, pues
tengo que practicar también lo que yo sugiero, ¿verdad? Y me sentí, o sea, y sí, es algo agotador, porque uno a veces cuando, o Sí, sea, desahoga y de ahí darse, o sea, tratarse con mucha amabilidad, con mucho amor, decir, bueno, ahora qué, preguntarle a uno a su cuerpo, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitaba yo dormir. Y me di ese tiempo de dormir en vez de ponerme a cocinar, ordené una pizza ujú. para la familia y ya, ¿no? Entonces, es darse ese espacio, es darse ese tiempo y como tú dices, o sea, dejarlo fluir, porque ahí es donde se estanca cuando uno no lo deja fluir. Ahora, fíjate, tan bonito, tan bello. Muchas gracias por compartir tus experiencias, tanto en el ramo profesional como en el personal, porque como tú dices, sí, todos hemos pasado por esto. Dependiendo de nuestras comunidades, tenemos ciertos rituales que nos ayuda en ese proceso, ¿verdad? Ujú, No estoy muy familiarizada con la comunidad peruana, pero como en México y en Centroamérica, el Día de los Muertos, que son 8 días, no es nada más son días, empieza desde el 28 de octubre, ¿verdad? A prepararse y todo eso para poder, pues, estar ahí, an es cada año. Nosotros en donde en mi casa tenemos un pequeño altar, no como debería ser el altar del Día de los Muertos, pero hacemos un altar. Y hemos estado incluyendo amigos, familia, hasta mascotas ujú, también, porque, pues, son nuestras cositas queridas, ¿verdad? ujú. Y eso nos ayuda a estar conectadas, como qué bello que dijiste, ¿verdad? Tuve esta conversación con mi hermano. Sí, Entonces, cómo tener ciertos rituales que nos ayudan a navegar ujú, este proceso cada año. sí, sí. Y a veces no es necesariamente el aniversario, puede ser en su cumpleaños, puede ser en las, no, las fiestas especiales como las Navidades. Pero algo también que quería agregar con eso es también me he dado cuenta que a veces las mujeres también que han perdido bebés, o sea, ya sea por un miscarriage, am, o, o quizás cuando tenían, no estaban mucho más jóvenes, decidieron no tener a un bebé y después ya, Tener o un sea, aborto. exacto. Ujú, Entonces, hay un duelo en eso, pero es, no, pues eran solamente, o sea, lo que se comienzan a tratar de decir eran células nada más, pero siempre continúa, hay veces ese duelo. Y me acuerdo que lo que tú mencionaste es de el Día de los Muertos, una vez hicimos una actividad así, ujú, am, con yo trabajo también para las escuelas públicas y entonces hicimos algo así como para las familias no latinas, los estudiantes ujú. y una de las mamás me había compartido que había tenido una pérdida de su bebé. Pusimos ahí el nombre, le puso un nombre a su bebé que había perdido a los 2 meses de embarazo y pusimos su nombre en un marquito y ella no, porque teníamos una relación donde me había compartido todo esto. Yo le digo, mira, sabe que Ujú, estamos haciendo esto y reconocer solamente que ella tuvo una pérdida, ¿no? claro. Y el duelo. Y entonces hizo eso y me dijo, ¿sabes qué? Solamente ver su nombre en un marquito y saber que yo lo estoy reconociendo como un ser que era mío y que pues Dios se lo llevó temprano, pero por cualquier motivo, o sea, de nuevo, ¿no? El significado, Dios sabrá por qué es el significado, pero que a ella le ayudó ver su nombre ahí. Y entonces es algo que de nuevo también trabaja mucho con eso. He tenido muchas clientas que han tenido pérdidas, miscarriages, y, el darle un nombre a ese bebé, ¿no? El darle un nombre, el hacer el duelo, hay veces incluso porque ese ser, o sea, no terminó su term, no, o sea, pero
incluso algo significativo que lo representa, ¿no? Entonces, esa es la manera que nos ayudamos a nosotros a poder pasar estas etapas de duelo y no quedarnos estancados. Ese es otro tema también que te quería mencionar, que en el proceso de querer, pues, no, ser más efectiva en el tratamiento del Ujú, duelo. Recientemente asistí a un entrenamiento que usa el protocolo de EMDR, ujú. pero es específicamente para el duelo. En inglés se llama It's Induced After Death Communication. Y sé Fija que, ¿cómo sería? Bueno, en español es como induces la comunicación con un ser que quizás ha pasado. Es del doctor Alan Botkin. Él es el que ujú. desarrolló este protocolo. Hay veces hay personas que escuchan el título y dicen, ay, no, pero esto parece como un poco como que, Brujería, así de que brujería. tenemos que poner las velitas y todo eso, Sí, sí, sí. ¿cómo se dice? Conjure, vamos a convocar Sí, sí, el exacto, espíritu. Sí, exacto. sí, sí. Ujú, Entonces, yo me acuerdo cuando fui al entrenamiento, yo estaba muy interesada porque los únicos que podían ir al entrenamiento tenías que ser terapeuta EMDR, ¿no? ujú, Pero había ciertas personas que también eran entrenadas en EMDR, pero tenían mucho interés en este tema y habían tenido quizás experiencias. Pero lo que nos dijo la persona que nos entrenó es, esto no tiene ninguna relación espiritual. Esto hay veces ocurre y hay personas que cuando haces este protocolo puede hacer que tú sientas un sentido de conexión con la persona que has perdido, pero ese no es el propósito. Y hay veces hay personas que justifican eso diciendo, bueno, no, es algo espiritual, la persona está en esta otra dimensión, pero hay veces sí, hay otras personas que dicen, yo no creo eso, es algo que mi cerebro ujú. mismo está haciendo. Y como nosotros sabemos, no, Norma, y yo sabemos que MDR trabaja en la neurociencia, ¿verdad? Sí. Entonces, Ujú. este protocolo es basado en eso. Usas estimulación bilateral, que ya sea no con los Ocular, ojos, sí, ocular o de el tacto. tapping de tacto, Ujú, ¿verdad? Pero son 2 sesiones. Es preferible que sea una después de la otra. Entonces, por ejemplo, si lo haces un miércoles y un jueves, sesiones de 90 minutos. Y te cuento que he estado usando este protocolo con mis clientes y he visto una transformación increíble. Tengo una clienta, por ejemplo, que perdió a su hija a los 18 años a suicidio. Y ya he estado trabajando yo con ella como 3 años. Y siempre, o sea, hemos trabajado y trabajado de ujú, muchas, ujú. muchas diferentes modalidades. Ha hecho increíble progreso. Pero hasta que usamos este protocolo, me di cuenta que ella pudo soltar tanto, conectarse con su hija y te digo, es como que cambió una luz de ella, ¿no? Qué lindo. Sí, y el propósito de este protocolo de EMDR no es de nuevo tener ese sentido de conexión con tu ser amado. Le pasa Ujú, a 90% de personas, creo que es 90% le pasa y hay unos que no les pasa, ¿verdad? A ujú. ella sí le pasó. Ella el segundo día sintió la presencia de su hija durante la sesión. Y su hija le dijo, no, ella le dijo, ¿dónde estás? Y le dijo, estoy en todas partes, estoy en todo, ¿no? Y le dijo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, y dijo, yo creo que yo era muy grande para esta vida, ¿no? Entonces, cosas que, de nuevo, uno puede pensar, sí, quizás es espiritual, Ujú. hay un ser, o es mi cerebro que está haciendo este trabajo, ¿verdad? Pero sea lo que sea, funciona. Porque Claro. te digo que con esta clienta fue algo tan bello ser parte de ese proceso con ella. Y de nuevo, no, nosotros sabemos que EMDR trata el trauma, ¿verdad? Y como que, y ponemos de ahí, trabajamos
con los pensamientos positivos y reemplazar estos. En este particular protocolo es conectarnos con la tristeza. Así como tú estabas Ay, mencionando, Norma, más temprano, es que darte ese tiempo, ujú, realmente conectar con la tristeza. Conectamos con la tristeza. Y a veces cuando estás procesando la tristeza, la persona se va a la culpabilidad. No, pero si yo hubiera hecho esto, si no le hubiera dicho esto, si hubiera ujú, estado ahí. Ok, vamos a poner eso a un lado, nos conectamos con la tristeza de esta pérdida que has tenido. Ahora, cuando tú piensas en esta persona, ¿qué es lo que te trae más tristeza? Conéctate con eso. Ok, ¿y dónde lo sientes en tu cuerpo? Lo siento en mi pecho, lo siento en mi mm, cuello. Conéctate con eso y seguimos haciendo la estimulación, ¿no? Oculares o de sí, sí, tacto. Y de repente se va procesando y llega a una intensidad, pero es como que de ahí fluye. Y el segundo día, es donde hay veces hay esas conexiones, ¿verdad? Con el ser amado y a veces no. Pero te puedo dar otro ejemplo, por ejemplo, de una mamá que perdió a su hijo, y ella no tuvo la experiencia de sentir esa conexión con su hijo, ujú, pero sí dijo: "Siento una paz muy profunda". Ese fue en el segundo día. Siento una paz tan grande, me siento tranquila. Es como que lo veo como hacemos nosotros en ajá, EMDR cuando estamos procesando el trauma, ¿verdad? Veo la pérdida, me hace triste que he tenido esta pérdida, pero acá adentro estoy sintiendo paz. Entonces, me acuerdo que con esta clienta en particular, se estaba estancando en que esa tristeza nunca se me va a ir, no se me va a ir. Por más que procesemos esto, no se me va a ir la tristeza de haber perdido a mi hijo. Y claro, yo le tuve que decir, es que no estamos buscando que la tristeza se se desaparezca. vaya, sí, La tristeza la vas a sentir por el resto de tu vida, que se va a ir y se ujú, va a ir viniendo, ujú, ¿verdad? Pero lo que estamos buscando es la paz con la tristeza. Entonces, ha sido una experiencia tan bonita ver esto, ¿no? Y ser parte del vehículo, realmente, solo el vínculo, ¿no? Yo sí, que pues ayudo lo he visto yo misma, porque yo siempre pienso, cuando yo uso un nuevo protocolo, yo ujú, quiero misma experimentarlo también, claro, ¿no? Entonces, después del entrenamiento con el grupo, de psicólogos, terapeutas que pasamos este entrenamiento, comenzamos a practicar unos con los otros y ujú, hacíamos sesiones y entonces yo tuve una terapeuta que practicó conmigo y sentí lo mismo. O sea, tuve la experiencia, tuve la conexión de sentir a mi hermano que me respondió. Y una parte en el segundo día es que tú haces la terapeuta te pregunta, ¿qué te gustaría preguntarle? Y tú haces una lista de las preguntas. Y cuando estás procesando, a veces comienzas a escuchar las respuestas a todas estas preguntas. No, entonces yo fíjate, sentí eso y también he sentido una paz. No quiere decir que se me ha ido la tristeza, que ujú. no tengo recuerdos, pero ya no estoy como que estancada, porque por un tiempo me sentía un poco estancada en la depresión. Fíjate, y es de la manera que muchas de las veces yo le dejo saber a los clientes que practico EMDR para procesar recuerdos que, pues, ya sea de trauma de desarrollo o pues cosas que pues no deberían de pasar en nuestras vidas, pero pasan, ¿verdad? Entonces es más que nada, les digo, no es que te estamos haciendo que nunca pienses en este recuerdo, o en este evento, en este incidente, de que se te Ujú, olvide, ni nada de eso. Eh, es más que nada quitarle, reducirle la carga a esa emoción. La emoción va a estar ahí, pero es quitarle esa carga para que puedas, ojalá, observar ese desarrollo, poder continuar con tu vida. Eh, en como lo explicamos, también sabemos que EMDR ayuda a procesar recuerdos traumáticos.
ujú, reducir el malestar, aliviar la culpa o la autoacusación. Ese es el pensamiento negativo que siempre, no, es que fue tu culpa, es que no eres querido, no es que deberías de haber hecho algo diferente, no es que eres ujú, culpable, no tienes el control o no tienes ayuda. Esos son los pensamientos negativos que empiezan a crearse después del incidente, después de la pérdida, y es como navegamos la vida. Aunque no estemos ujú, conscientes, pero si tenemos eh, ese gusanito ahí con ese pensamiento negativo de que, pues, fue tu culpa, ujú, ¿verdad? O deberías de haber hecho diferente, o bueno, eres lo peor de lo peor. ujú, Claro que es como vamos a navegar nuestra vida, como vamos a presentarnos en el trabajo, en la familia, en la amistad, con nosotros mismos. Y después, también con lo de MDR, es también, bueno, identificar si esos pensamientos negativos, es reconectar con los recuerdos positivos, con la creencia positiva de que hice lo mejor posible. Esto no fue mi mm, culpa, ujú, esto ya pasó, puedo sanar o puedo aprender de este incidente. Y ujú. eso pues llega a facilitar la aceptación de lo sucedido y pues ojalá y continuar en un camino un poquito más saludable. Exacto, exacto. Entonces, sí, no es remover la tristeza, no es decir, encontrarle, no, pues qué bueno que me pasó esto porque la verdad, no es encontrar eso, es simplemente poder a encontrar más paz y reemplazar esos pensamientos negativos, como estaba diciendo, esos ejemplos tuyos que diste, pero con otro nivel de aceptación, Ujú, transformarlos de una manera que nos ayuda a vivir en paz, de una manera que nos ayuda a de nuevo poder disfrutar la vida en plenitud sin la culpabilidad, porque eso también pasa mucho. ¿Cómo voy a estar yo disfrutando de la vida si he tenido esta gran pérdida, ya sea de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, ¿no? Entonces es no sé, no darse uno permiso de eso, ¿no? Entonces, lo más bello que he escuchado en una de estas sesiones que he podido facilitar para otra clienta es que ella escuchó que su mamá le dijo, yo quiero que tú seas feliz, no, deseo verte feliz. Está bien, yo estoy muy bien. Entonces, eso es eso estoy, eso, este, ella- no, ujú. entonces, es muy, de, Sí, testiguar, facilitar, ¿verdad? sí, Y estar sí, presente y realmente caminar ese camino con nosotros mismos y con nuestros clientes. exacto. Exacto, exacto. Entonces, para mí es muy importante informar a nuestra comunidad latina, ¿no? De lo importante que es darle el respeto a esta etapa de duelo. Todos los vamos a pasar. Y lo importante que es darle a todos el respeto de su propio proceso y saber que se manifiesta en todos diferente, ¿no? Y reconocer eso, y está bien. Y a veces dice, ay, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer por él o por ella, no deja de llorar. Solamente puedes estar ahí, no tienes que decir nada, tu presencia, estar como tú dices, el acompañar en esa experiencia, Ujú. no es suficiente. No necesitas tú, no hay ninguna necesidad de tratar de mejorar de ponerle una curita, ¿no? Es simplemente dejarlo ser.
que es cierto, ¿no? Ponerle un curita, porque algunas Ujú, veces lo que he notado que algunas personas de la manera que procesan la pérdida, ¿verdad? Procesan ujú, este duelo, es poner un curita y como quien dice, dejarlo ir y no hablar hablar de la persona que falleció, no recordar nada, fotografía, nada de eso. ¿Para qué? Para que la otra persona ya no le duela. Entonces es como, no lo menciones, no lo veas, no nada, y se te va a pasar. ujú. Pero la cosa es de que no estamos desvalidando la existencia de esa persona, de la persona que está dolida y de la persona que falleció. Al poder hablar, compartir historias, de cuando estaban viviendo, es validar la existencia, cómo nos impactó su vida. Entonces, y ojalá y también dándole ese espacio para dejar ir un poco, poquito. Y no, como decir, no es de que cuando estés dejando ir, es decir, de que te estás olvidando, no se está sintiendo alivio. Sí, y te estás dando tú mismo el permiso de seguir con tu vida y disfrutando la vida y sabiendo que también, de nuevo, Mm, como dijimos, no es una etapa que todos la vamos a pasar, ya sea uno dando el duelo o también pues nos va a llegar el momento, ¿verdad? Porque, como dijimos más temprano, o sea, nadie se va a salir de esto vivo, ¿no? Es una etapa y es no tenerle miedo, es decir, todos mm, vamos a pasar esta etapa de una diferente manera. manera, Para sí, todos va a ser diferente, va a ser más temprano, va a ser más tarde, pero realmente saber que podemos apoyarnos, que podemos estar ahí uno para el otro y cuando nos sentimos que estamos estancados, mm, buscar ayuda de un terapeuta, de alguien que te puede ayudar, que tiene quizás, ¿no? Entrenamiento en esto, porque no ujú, tienes que sufrir, no tienes que sufrir. O sea, sí se sufre al perder un ser amado, al tener alguna pérdida grande, pero no tiene que ser un sufrimiento del resto de tu vida. Y claro, yo sí soy muy espiritual y yo sí pienso que nuestros seres amados no quieren que suframos. Ellos ujú, están muy bien. Entonces es como que, ¿por qué castigarnos así? ¿Por qué castigarnos así? ¿Verdad? Entonces es importante buscar ayuda. Si tú sientes que, o sea, la depresión, si es normal, en el duelo, pero si ya es extendido, ya es un mes y no puedes salir de cama, estás que lloras y lloras y lloras, no estás comiendo demasiado o no puedes dormir o duermes demasiado. O sea, todas esas son señales de que debo de buscar ayuda o sabes que esta persona parece que necesita ya quizás ayuda un apoyo, profesional, un sí. apoyo profesional, ¿verdad? Y buscar esa ayuda porque sí, sí existe. Entonces, y algunas veces el estancamiento también es de que, pues, ¿con quién voy? ¿Qué cuál Ujú, cómo le hago? Bueno, ahora tenemos la facilidad del Internet, ¿verdad? Y eso es estoy hablando de un punto privilegiado, decir, tengo Internet, tengo mi teléfono que tiene minutos o que la computadora. Pero entonces, para aquellas personas que no están tan educadas en quizás cómo manejar la Internet o el teléfono celular, ¿cómo crees que podrían encontrar apoyo? ujú. Am, Pienso yo que hay veces los centros de salud mental en las comunidades, ¿no? Son para las personas que no usan el internet o no, es una manera de empezar. También preguntando, porque ahora ya se ha normalizado mucho incluso en nuestra comunidad
el poder, el buscar ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, ¿no? Entonces es algo que es conversar con otras personas y decir, no, ah, conoces a alguien, o sea, ahora ya se ha normalizado mucho y buscar ese tipo de ayuda con las conexiones que uno mismo tiene, ¿no? También si tienes a tu hijo o a tu hija que están en una escuela, puedes ir al consejero de la escuela y decirle, Cierto. no, esto ya, o sea, hemos tenido esto, veo, estoy observando esto, siento que mi hijo, mi hija necesita hablar con alguien. Ellos tienen recursos, ellos tienen listas de terapeutas que se especializan en diferentes áreas y también los pediatras, así que los doctores. Entonces, tu doctor también, si digamos no es para tu hijo, pero para ti personalmente, puedes ir a tu doctor primario y decirle, ¿sabes qué? Esto me está afectando mucho y no sé si usted me pudiera recomendar, ¿no? Pero claro, el acceso también a los que sí tienen Ujú, acceso a Internet, ¿verdad? Yo sé que tú y yo, pues, somos, ¿cómo se dice? Somos propagandas para las terapistas de EMDR. sí. Entonces, recomendamos, o sea, hemos visto lo efectivo que es, Ujú, ¿verdad? ujú. Y a veces esa intervención tiene resultados más prontos que otras modalidades. Es lo que por lo menos yo me he dado cuenta. Entonces, buscando un terapeuta que se especializa en EMDR, lo buscas en el internet, tenemos a Emdria, ¿verdad? Donde uno puede buscar, depende de donde uno vive. Entonces, hay muchas. Y gracias, pues no, gracias agradecer que ahora tenemos a muchas otras personas que se están especializando en esta modalidad terapéutica. Sí, fíjate, y también para que los que nos estén escuchando o viendo, lo voy a poner como quien dice dónde pueden encontrar emdria.org, cómo poder encontrar, quizás si están ellos interesados, ¿verdad? En tomar este control de poder navegar este dolor. Y ahí es un protocolo, como tú lo dijiste. Hay ciertos pasos, hay ciertas cosas que tenemos que hacer antes de entrarle al jugo, como quien dice, al tema del cual te trajo a la sesión, a la terapia EMDR. Va a haber ciertos protocolos, hay ciertas preparaciones. Entonces, para que también es así, uno también porque, antes de irnos, algunas veces ciertas, clientes llegan con este propósito de trabajar, pues, lo que les pesa, y piensan que vamos a empezar así con el trauma, con el duelo, que les digo: "Un momento, vamos a conocernos, vamos a desarrollar ciertas herramientas, y después le entramos a lo mero mero". Pero hay un protocolo, hay que seguir esto, pues, para reforzarte. Exacto. Exacto. Y también en este protocolo hay una etapa donde tú realmente tienes que evaluar si este protocolo es apropiado para el Ujú, cliente, ¿verdad? Usualmente recomiendan que no se use esto menos cuando has perdido a alguien o has tenido una pérdida de 6 meses o menos. O sea, entonces no inmediato, no. claro. Usualmente es un año, pero no menos de 6 meses. Puede a veces que la persona está lista después de 6 meses, pero realmente el terapeuta tiene que evaluar eso, ver si tienes los recursos, si estás listo, ¿no? O estás lista para hacer esto. Entonces hay ciertas cosas que uno, como ¿no? Psicoterapeuta, pues tiene que evaluar del cliente para ver porque lo que queremos es que sea efectivo. Y a veces Ujú. también una pérdida está conectada con otra pérdida, está Sí, conectada con otra trauma. Yo he tenido a clientes que vienen, tuve un cliente que me dijo, mira, siento
vino para para algo que le pasó, ¿no? De un abuso sexual reciente ya como adulto. Pero de ahí comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar más de todas otras cosas y salieron otras y otras cosas. Y siento que como que salí por la herida que tengo en mi dedo, pero estoy sangrando por todos Otros lados. lados. Entonces yo le digo, Sí. sí, sí, entonces Ujú, esta heridita del dedo, o sea, ujú, vamos vamos a cuidarla, pero primero hay que hablar de las otras cosas, las otras experiencias, ¿no? ujú, Que quizás tienen que ser procesadas antes de hablar del motivo más reciente. Entonces, sí, lo mismo con las pérdidas, ¿no? Entonces, ujú. es algo que sí, uno no entra y dice, comienza a hacerme la estímula, vamos Sí, a sí. terminar esto. Sí, no, Sí, yo sé que quieren entrarle y le entran y estoy listo, pero es de que, hay un protocolo, hay que hacer esto y ya después, poco a poquito, vamos a empezar. No es de que le estamos sacando la vuelta, no estamos evadiendo, no estamos ignorando, es que simple y sencillamente se tienen que desarrollar otras herramientas antes de procesar la pérdida, de procesar el evento o el incidente que causó mucho dolor, sí, ¿verdad? sí. Y con el IADC protocol, sí se puede proveer lo que le dicen los intensivos de EMDR, que Mm, son en 2 días, pero de nuevo se tiene que hacer un buen assessment, que es como una evaluación. una buena evaluación Sí. primero. Ese es el primer paso para ver si esto es algo que se puede hacer en 2 días, porque sí es un tratamiento de 2 días consecutivos, ah, pero primero el terapeuta tiene que evaluar. Esto es apropiado en esta etapa donde está el cliente para Ujú, este proceso, ¿verdad? claro. Muchas gracias por toda la información, por todo lo que acabas de compartir. ¿Tú crees que haya algún otro comentario o detalle que, pues, nuestra audiencia, las personas que estén escuchando o viéndonos, debe de considerar antes de despedirnos? Yo digo, lo único es que, y lo he dicho ya, respetar el proceso del duelo, respetar ese proceso. Y si yo creo en nuestras familias, podemos quitar no llores, no lo vas a dejar descansar tranquilo, ya está, no va a descansar en paz. Si simplemente podemos decir, es- no, siento tu dolor, o estoy aquí, o simplemente no decir, porque hay algunos que dicen, no sé ni qué decir, Sí. pues simplemente estoy aquí, o simplemente pararse a su lado, ponerle la mano en su hombro o donde no uno sienta que sea apropiado Ujú, y con tu presencia haces mucho. No evitarlo, no, como mencionamos, evadirlo con decir no vamos a poner ni un retrato de esa persona aquí. ujú, No, es más bien dejar que el proceso fluya, darle ese respeto, darnos el tiempo y buscar ayuda cuando nos sentimos estancados o sentimos que alguien está, sea hijo, hija, esposo, está estancado, ¿no? En una de estas etapas que mencionamos. Amanda, muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Te quiero dar las gracias por tu participación en este episodio, que creo yo que va a informar y les va a dar un poquito de alivio o mucho alivio a aquellas personas que están en ese proceso de duelo. Y a ustedes les doy también las gracias por escuchar a Rutas Reflexiones de la Vida. Les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.